va a estar con nosotros el embajador Eugenio Anguiano Roj, y va a hablar en las 4 horas sobre el tema del 17º Congreso del Partido Comunista Chino. Yo creo que es un tema realmente sustantivo e importante, y además tenemos ahí el gran honor de contar con Eugenio, que además de un amigo, el Sechimex, pues es seguramente uno de los máximos conocedores de China, con experiencia de más de 30 años, además personal, con muchos de los políticos relevantes en las últimas décadas de China, etcétera. Entonces, en fin, simplemente invitarlos a estas 2 conferencias, y en 2 semanas vamos a hacer una presentación, Yolanda Trápaga y yo, sobre 2 documentos recientes, uno del cual ya hemos comentado un par de veces, y otro que está en estos días por salir, con la jornada, con el Tecnológico de Monterrey y la Fundación Ebert, más bien sobre el estado del arte académico y sobre lo que conocemos hoy en día sobre China y la relación China-México, ¿no? Esto va a ser, les repito, en 2 semanas, ¿no? El día de hoy, y yo quisiera agradecerle mucho a Cristina Maza por su participación el día de hoy. Entonces, el tema es la estrategia comercial México-China. Yo le estoy muy agradecido a la Secretaría de Economía, y hemos estado en una relación yo creo que buena. En los últimos años han estado varios funcionarios de la Secretaría de Economía, yo diría en una relación crítico-constructiva, y sobre todo con la intención de sumar, ¿no? Sobre el tema, desgraciadamente, creo que hay un consenso de que no se ha hecho suficiente en el sector público, en el sector privado, y por supuesto tampoco en el sector académico, y entonces acá estamos en un ambiente de sumar conocimientos, sumar experiencias, con posturas muy diversas, con temas muy diversos, y entonces, bueno, muchas gracias, Cristina. Yo simplemente les quisiera señalar 2 o 3 aspectos curriculares de Cristina Maza Sánchez. Ella es licenciada en Derecho por el ITAM, obtuvo una maestría en la Universidad de Harvard. Es miembro de la Barra de Abogados de Nueva York, tiene toda una serie de diversos trabajos en el ámbito legal, y actualmente es la coordinadora de asesores del subsecretario de Normatividad, Inversión Extranjera y Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía, y ha venido trabajando intensamente sobre diversos temas, particularmente el tema comercial, también el tema de competitividad y de cuotas compensatorias, que en muy breve pues habrá que ver cómo se soluciona, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Cristina. La dinámica, como te comentaba, sería básicamente tener una presentación de unos 45 minutos, un poco más, un poco menos, y después tener un tiempo parecido para un intercambio con el público, ¿no? Muchas gracias de nuevo. Micrófono no, ¿verdad? Es que me incomoda un poco el tema del micrófono. Bueno, intentaré no despegarme mucho del micrófono, a pesar de que tengo una voz sonora, que por eso preguntaba. Bueno, traemos nosotros una presentación preparada para poder dar inicio a esta plática, pero en realidad a mí lo que me gustaría pues es exponer en términos muy generales cuáles son los principales intereses en la relación comercial China-México para la Secretaría de Economía, escuchar, me imagino que todos los que están aquí presentes pues están porque les interesa el tema de China y porque son conocedores del tema de China, y entonces estamos también abiertos a escuchar a ustedes con los conocimientos que tienen sobre el tema, y sobre todo trabajar en una nueva sensibilidad sobre la relación México-China. Muchos de ustedes les habrá tocado por temas
generacionales. Hace 20 años pues el tema era Estados Unidos, el tema era aprender inglés, el tema era empezar la integración comercial con Estados Unidos, el tema era fortalecer esa relación. Ahorita a 20 años, pues bueno, ya hay una generación entera de mexicanos que hablan inglés, una generación, no la generación entera, quiero decir, un vasto grupo de gente que habla inglés, que conoce el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con América del Norte. Y bueno, ahora tenemos un nuevo reto, un nuevo país sobre el que hay que empezar a construir una masa crítica de gente que hable chino, una masa crítica, mandarín en particular, una masa crítica de gente que sepa de asuntos de China y una masa crítica de gente que entienda que hay un nuevo socio comercial para la siguiente generación. Entonces, pues también muy agradecida de que la UNAM esté trabajando en generar jóvenes que estén interesados sobre el tema, empezarlos a sensibilizar, y a los expertos también que nos acompañan, que tengan una visión sobre esto. Lo primero que queríamos era tomar una visión en la que empezáramos a comparar algunos datos que seguramente ustedes conocen y que queríamos empezar pues por algunas cifras que nos llaman la atención, que son unos cuantos datos. De China se puede decir todo, una gran cantidad de cosas, y seguramente muchos de ustedes conocen incluso más que nosotros de esto, pero era para llamar un poco la atención pues, al mero tamaño de la nueva relación con la que estamos tratando ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues hablábamos simplemente 12 veces más población, 4 veces más territorio, 8.6 veces más tierra cultivable, y bueno, a pesar de tener una población vastamente superior, de cualquier manera la estructura poblacional es similar a la de nuestro país. En términos económicos, pues es todavía más impresionante, que ha estado registrando una tasa de crecimiento anual cercana al 10%. No sé si alguno de ustedes me puede decir cuál es la tasa de crecimiento promedio en un periodo similar para México. ¿Alguien tiene fresco cuánto está creciendo México? El 3, el 4, ¿no? Aquí estamos hablando del 10, 11.1 durante 2006, muy crecientes volúmenes de inversión extranjera directa. Para 2006, 70,000 millones de dólares. Igual les pregunto simplemente para efectos de comparación si alguien tiene presente cuál fue alrededor más o menos la captación de inversión extranjera en México en 2006. Alrededor de 20,000 millones de dólares, ¿no? Este año estamos aspirando a 23,000 millones de dólares, que es un muy importante avance para México, pero pues aquí estamos hablando de 70,000 millones, a pesar de que tengamos ahí algunas discusiones de cómo la cuentan ellos y cómo la contamos nosotros. El número habla por sí mismo. Adelante. Igualmente, con una estrategia comercial sumamente activa, proactiva, imaginativa por parte del gobierno chino. Hoy tenemos pues, la tercera potencia comercial del mundo enfrente, que ha pasado de participar en el comercio mundial del 1% en el 79 a el 8% en 2006, ¿no? En 25 años, un crecimiento muy, muy importante. Y bueno, pues un enorme superávit de cuenta corriente, el más grande del mundo, 180,000 millones de dólares. El superávit en cuenta corriente, pues como los que tengan algún conocimiento en materia comercial sabrán, no es bueno ni malo per se, no es una meta por sí misma tener un gran superávit en cuenta corriente, pero sí dice… pues nos da varias indicaciones de cómo está China actuando en materia de exportaciones. Tiene un volumen de comercio exterior muy, muy grande, 1.761 millones de dólares. Ahí tenemos las cifras de importaciones y exportaciones. Pero aquí viene el primer punto que me interesa realmente resaltar con mucho énfasis. 30.5 miles de millones de dólares son en alta tecnología, con unas enormes exportaciones en productos de alta tecnología. Esta idea de China exportando cositas con muy poco valor agregado, basadas en la maquila de manufacturas de cero valor agregado, no es la China de la que estamos hablando en 2007. No es el producto hace 30 años hecho en Taiwán, después en China, que son puros artículos bajos en valor agregado en términos de manufactura. Estamos hablando de un enorme volumen exportador en alta tecnología.
seguimos, digamos, con algunos datos adicionales, 300 millones de personas con poder adquisitivo que ya conforman la clase media y esperamos que para 2020 sea el 40% de la población, de 1.300 millones de personas, pues como verán, es una clase media que va a estar adquiriendo bienes, productos, servicios, y ahí es donde tiene que estar la mentalidad en la relación comercial, en estos muchos millones de personas. Hoy tienen casi 800 millones de personas en la fuerza laboral y aquí lo que podemos ver es un alto porcentaje está en la agricultura. Cabe aclarar que ya no solo en la agricultura primaria, sino en la agricultura también de la transformación. 31% en el sector servicios y 24% en el sector industrial. Aquí creo que un dato importante es que de este 24% que está en el sector industrial, es importante destacar que muchos de ellos están en la zona de las ciudades y muchos de ellos ganan por encima de la mano de obra manufacturera en México. Es decir, China sí tiene, digamos, insistimos, un alto porcentaje todavía de manufacturas de bajo valor agregado hecho por un sector manufacturero de trabajadores con un salario muy bajo, con un salario incluso violatorio de derechos y cualquier otra cosa, pero de ese 24%, un importante porcentaje que está en la industria de alto valor agregado en las nuevas ciudades chinas están por encima de los 2 salarios mínimos en pesos mexicanos, que es el salario promedio en la industria manufacturera de bajo nivel agregado en México. Además, que esto es importantísimo destacar y en lo que ha trabajado ampliamente el doctor Dussel y una masa crítica ya de investigadores en México es China ha tomado importantes decisiones en materia estratégicamente desde unos planes quinquenales que se han traducido desde 1978 ya en una visión de largo plazo, en una visión a 30 años, con políticas descentralizadoras, con políticas que tienen focos muy claros de empezar a realizar polos de desarrollo, con una muy dinámica inversión en muy distintos sectores, importantemente con una fuerte reducción de aranceles. Hoy los aranceles promedio en China están muy cerca de los de México, a partir de la inserción de China en la Organización Mundial de Libre Comercio, con una muy fuerte inversión en infraestructura, proyectos desde Tres Gargantas, ciudades y construcción, investigación y desarrollo de tecnología, importantemente el mejoramiento de la mano de obra y el desarrollo de polos y zonas económicas especiales que están permitiendo ser grandes polos de atracción a la inversión. Adelante. Bueno, pues aquí empieza realmente el punto al que queríamos llegar. Lo demás eran algunos datos que ustedes o conocen o valía la pena recordar, pero China es importantemente un socio estratégico de largo plazo. China no es un problema de hoy, China no es el problema 2007 o el problema 2008. China es un socio estratégico con el que hay que tener una inversión de largo plazo. Y esta estrategia tiene que construirse en una agenda integral, en una agenda constructiva y en una agenda positiva. Quiero insistir, no es el problema China, es la oportunidad China en lo que nos queremos concentrar. En ese sentido, la Secretaría de Economía, que es a la que vengo representando, estamos trabajando integralmente como Secretaría, tanto en el fortalecimiento de la relación comercial entre ambos países, que eso tiene varios frentes, una estrategia de buscar oportunidades de negocio para nuestro país allá, tiene una parte de construir además un diálogo permanente, un diálogo constructivo tanto a nivel bilateral como a nivel multilateral, donde tenemos desde un grupo de alto nivel para tratar una parte de la agenda como un diálogo permanente con el Ministerio de Comercio,
como la exploración por parte de ProMéxico de estas oportunidades de negocio. Y bueno, esa es la parte que le compete directamente a la Secretaría de Economía, esto sin dejar de lado nuestra comunicación permanente con la Secretaría de Relaciones Exteriores para seguir tratando temas más amplios en la relación bilateral, que son de interés tanto para ambas naciones como en el contexto de hoy China y México como miembros de la Organización Mundial del Comercio. En ese sentido, queríamos platicar con ustedes rápidamente de algunas de las oportunidades que vemos entre México y China. Por eso es importante reconocer que China es nuestro segundo socio comercial en importancia. Es la séptima fuente de inversión extranjera directa entre los países de la cuenca del Pacífico. Cabe aclarar que esto se espera, pues, que China vaya creciendo en su relación comercial de inversión con México. Aquí tenemos algunos datos interesantes respecto a la relación comercial China y México, nuestras exportaciones, las exportaciones de China a México y un muy notable crecimiento entre 2000 y 2006, el valor total del comercio que también ha crecido de 3.190 millones de dólares a 26.000 millones de dólares. Y bueno, pues preocupantemente un déficit comercial de México que va en enorme crecimiento. Adelante. El comercio de ambos países es muy pequeño respecto al total. Esta gráfica de PAI lo que pretende es simplemente resaltar, más que nos aprendamos números que no dicen mucho estas cantidades a cada quien, es ver en el pedazo del pastel del comercio, en el pedazo del pastel de las exportaciones, es prácticamente negligible las exportaciones de México hoy a China. Vemos no llega al 1%, y las exportaciones de China a México, bueno, ocupan un pequeño, poquito más grande que para México, pero sigue siendo un volumen muy pequeño. Adelante. No obstante, el punto actual es ver qué hacemos con la oportunidad de negocios, qué se está detectando hoy en esto. Y vemos un gran potencial de exportación de productos mexicanos. Ahorita, entre ProMéxico, la Secretaría de Economía, en colaboración con las instituciones del sector privado que están empezando a buscar oportunidades, se han detectado en bienes industriales y en bienes agrícolas una amplia gama de productos en los que México tiene que aprovechar sus ventajas comparativas. México tiene que aprovechar su avance relativo en términos de capacitación y de mano de obra para exportar bienes de más alto valor agregado. Aquí tenemos algunos que pueden ustedes ver, coches, materiales, petróleo, computadoras, y en términos de bienes agrícolas, aguacate, mango, uva, mezcal, tequila, una amplia gama de productos. Igualmente, en términos de importaciones, aquí más que detenernos en los datos era poner a disposición del público la información que ya tiene la Secretaría de Economía, que está ya desglosada en términos de participaciones por producto, la posición de México, la posición de China, los proveedores y demás, y empezar a aprovechar esta información que requiere el sector privado para empezar a aprovechar mejor estas oportunidades, el sector académico para analizarlas, y nosotros como Secretaría de Economía para tomar decisiones estratégicas de dónde poner los esfuerzos, dónde aprovechar más las oportunidades, dónde colocar los muy escasos recursos que tenemos para que ProMéxico cuente con información especializada que le permita explotar las ventajas de México en el extranjero, invitar a los inversionistas extranjeros a México en sectores estratégicos donde se puedan aprovechar. Adelante. Igual aquí seguimos en el análisis de las importaciones chinas. Con eso hay que ver cómo se están integrando las cadenas. Eso es lo más importante en este momento. Ya hablar de que un producto es hecho en China, hecho en México o hecho en cualquier otro país tiene un contenido muy limitado.
los insumos de cada uno de esos países provienen de otro, si están sabiendo aprovechar sus oportunidades. Para que un producto sea hecho en México, muy probablemente importamos muchos de los insumos de otro mercado y terminamos exportándolo a otro país que tiene interés en adquirirlo así como fue terminado. Entonces, lo mismo, los productos hechos en China tienen proveedurías de muchos otros países. Aquí estamos viendo quiénes son los proveedores. Es importante, tanto de los proveedores de México como los proveedores de China, ver México a quién le tiene que vender para constituirse en cadenas y a quién le tiene que comprar, de manera que los productos que salgan de México sean los hechos con los insumos de mejor precio y mejor calidad para a la vez poderlos reexportar, si fuera el caso. Adelante. Aquí estamos viendo algunos datos de inversión. La inversión de China en México es muy pequeña. Estamos viendo de todos los países en los que está invirtiendo China, pues la gran mayoría de su inversión se va en Asia, en la región Asia-Pacífico. Y México, pues, ocupa solo el 0.01 de los recursos de China en el extranjero. Adelante. Por sector, bueno, tenemos evidentemente que China está invirtiendo fuertemente en la industria manufacturera, pero no debemos de olvidar esta gráfica en el contexto de la anterior. Es una porción ínfima de los recursos exportables de China, los que están en México hoy. Están en el sector construcción, un poquito profesionales financieros de comercio, poquitito en la construcción. Creo que aquí lo importante es ver qué poquitas empresas chinas hay todavía en México y qué infinitamente pocas empresas mexicanas hay en China. Sin embargo, el potencial es grande. Estamos viendo aquí algunas de las oportunidades que China está invirtiendo en otros países. Tendríamos que aprovecharlo mejor. Adelante. Y bueno, hay otra parte que, independientemente de las cifras comerciales, de las cifras en las que el sector privado puede aprovechar para traer insumos de China o para exportar productos mexicanos allá, está la relación comercial, tanto en su vertiente bilateral como en su vertiente multilateral. En un reconocimiento claro de que China no era ni para empezar un problema, sino una oportunidad, y no una oportunidad para 2007 o para 2008 o para un año en particular, sino para la construcción de una relación a largo plazo, que era lo que reflejábamos al inicio de esta charla. Desde 2004 se estableció el grupo de trabajo de alto nivel entre la Secretaría de Economía y el Ministerio de Comercio de la República Popular China. Se está trabajando en una amplia agenda que ahorita vamos a comentar entre ambas secretarías, esta secretaría y aquel ministerio, para trabajar. ¿Qué quiere el GAN? El GAN es este grupo de alto nivel, pues evidentemente fortalecer la relación comercial, la relación de inversión, identificar oportunidades de negocio, promover nuestras exportaciones a China. Les recuerdo el dato que comentábamos hace ratito de la clase media china, ya no digamos la clase más alta en China, con un enorme poder adquisitivo que queremos explotar, que queremos aprovechar. Por supuesto, queremos propiciar un mayor intercambio de información, queremos prevenir y combatir el comercio ilegal. Nadie está cegado al problema de las exportaciones vía contrabando, vía piratería, entonces hay que trabajar permanentemente en esto y profundizar el entendimiento de las políticas industriales y de comercio. Insisto una vez más, volviendo al punto inicial, supongo que algunos de los aquí presentes, incluso podría preguntar, ¿quiénes hablan en todo o en parte inglés en este auditorio que puede leer un texto en inglés, que puede tener una conversación, si no experta, por lo menos una conversación en inglés? Si me pudieran comentar. Bueno, pues vemos una.
alto porcentaje de ustedes. Quisiera preguntar quiénes de ustedes están en las mismas condiciones para leer un texto en chino, para sentarse a platicar con un chino de cuáles son las oportunidades de negocio, para darse una vuelta a China y conversar con los inversionistas. Pues vemos que pocos, ¿no? Digamos, el gobierno se puede parar de manos para trabajar en una estrategia bilateral. Necesitamos gente que hable chino, necesitamos gente que quiera hacer negocios en China, necesitamos gente que se pueda comunicar con los chinos y pues no es nada más el gobierno, somos todos. Hoy si yo pongo un anuncio en la Secretaría de Economía que necesito que venga una persona que hable inglés para trabajar en la relación bilateral, pues voy a conseguir un montón de currícula que van a llegar a mi correo electrónico a decir yo quiero, yo sé, yo puedo, yo conozco. Hoy pongo ese mismo anuncio a decir, bueno, pues ¿quién quiere venir a trabajar con el asunto de China? Vengan estos que hablan chino, que quieran, a ver, pues aquí tenemos las hojas de requisitos fitosanitarios que exige China para nuestras exportaciones para allá, pues vénganse a trabajar conmigo para que leamos los requisitos fitosanitarios y pues nos pongamos a ver quiénes lo cumplen. Y no sé si de los que levantaron la mano ahorita de este foro saben de requisitos fitosanitarios, ni en chino ni en español. Entonces, no es trivial el tema de la masa que necesitamos construir, que no depende del gobierno exclusivamente, ya no digamos exclusivamente, ni un poquito. Tenemos ahorita, hemos solicitado traductores que nos ayuden a trabajar con la mucha información que nos manda China, pero pues que nos las manda obviamente en chino. Tenemos un rezago enorme si quieren poder traducir los documentos que nos están enviando. Yo confieso además con pena, yo tuve la oportunidad de vivir 3 años en Hong Kong, a pesar de lo anterior. Bueno, en Hong Kong se habla cantones, no mandarín, pero de cualquier manera, si hubiera yo aprendido en ese entonces, pero no, pues me podía comunicar en inglés en ese momento y entonces, habiendo incluso tenido esa oportunidad, no puedo ser una herramienta para en este momento fortalecer esa relación. Entonces, en foros similares nos hemos tomado, nos hemos llevado la impresión de que en China hay una masa grande de gente que habla español, mucho mayor que la nuestra que habla chino. Evidentemente, como porcentaje de la población, pues es negligible, pero en términos absolutos son un montón. Hay 17 estudios, 17 centros hasta donde supe en temas de relaciones comerciales con América Latina, algunos especializados en México, otros generales. Entonces, bueno, insisto, el grupo de alto nivel, regreso, me desvié, para hacer su trabajo, pues tenemos algunos retos importantes, inclusive los lingüísticos. Pero bueno, este grupo tiene 5 subgrupos de trabajo: comercio e inversión, cooperación industrial, estatus de economía de mercado, investigaciones antidumping y sobre subvenciones, que es donde tenemos ahorita retos importantes, diferencias de opinión con China en este punto, la parte estadística y la cooperación en materia minera. Adelante. Otros temas, pues una visión conjunta del comercio, que estamos buscando el fortalecimiento de las relaciones bilaterales desde la perspectiva académica, urgente cooperación aduanera, como todos sabemos, la relación comercial pasa por las aduanas, por los recursos de las aduanas. Y pues estamos en negociación de un acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones, solo para darles un ejemplo. Una APRI de poca relevancia, todos son importantes, pero con alguien, con algún país con lo que haya poca relación comercial, donde haya dificultades mínimas en materia de comercio, donde México lleve mano para establecer la agenda, se negocia en una ronda una APRI que tenga algunos retos más importantes, un país que no va a dejar que México lleve mano, que quiere tener sus propias condiciones, pues se toma 2 o 3 rondas. Estamos ahorita en este APRI en la 6ª ronda de negociaciones, es el APRI que más rondas de negociación lleva, porque cada palabra, cada letra está sujeta a discusión. China no es un socio al que se le pueda decir así es y si no, pues no, porque te puede contestar tranquilamente, pues entonces no.
Entonces, México tiene un interés enorme en que haya esta protección recíproca a las inversiones. Estamos entonces, pues, en la 6ª ronda de negociación. Adelante. Otros acuerdos importantes, evidentemente, para evitar la doble tributación. Estos son de los acuerdos menos sexys que existen en materia comercial y, sin embargo, nadie quiere pagar impuestos una sola vez, mucho menos 2 veces. Entonces, son de los acuerdos que hacen una enorme diferencia en la posibilidad de hacer negocios conjuntos entre China y México. Son de los que hay pocos académicos fiscalistas, menos académicos fiscalistas multilaterales, menos especializados en China, mucho menos, es decir, igual de la masa crítica ahorita que conozca derecho chino, no sé cuántos conocen derecho fiscal chino, no sé cuántos conocen también el derecho fiscal mexicano y pueden ser herramientas, por lo tanto, de un acuerdo de doble tributación que pudiera ser posible negociar. Si hacemos la misma pregunta, tal vez no en este foro, pero en otros foros más amplios, en materia bilateral tributaria americana, ahorita con los cambios a la ley, la famosa reforma fiscal, hay una enorme cantidad de expertos que están discutiendo de qué manera tiene que entrar esto en el tratado de doble tributación con Estados Unidos. Hay mucha gente que conoce de esto, no así con China. Y lo mismo en materia de cooperación minera, estamos en materia de identificación de oportunidades de inversión. China compra todo, China vende todo, en particular en materia minera hay enormes oportunidades. Eso, por supuesto, es en materia bilateral. La relación multilateral, es decir, la que se genera a partir de la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio, pues tiene sus propias complejidades, su propia agenda. Como todos saben, pues China entró a la OMC en 2001. Como saben, muchos países, incluido México, estaban sumamente nerviosos de la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio por preocupaciones legítimas y preocupaciones menos legítimas en términos de las ventajas justas e injustas que pudiera tener China en materia de comercio. Y como muchos de ustedes recordarán, México fue el último país en aceptar la adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio, y cómo se requería el consenso para la adhesión, pues México subió, digamos, de manera importante su amor, ¿no? El precio de su amor para poder dar su voto. México estaba en una posición privilegiada, pues porque era el voto que faltaba. China estaba en una posición, por lo tanto, de ser flexible con México. Entonces, en ese momento, de la mano del sector privado, se negoció una reserva para la entrada en pleno, todas las disposiciones a las que se hacía China acreedor como miembro de la Organización Mundial del Comercio. Entre esa reserva estuvieron 21 sectores protegidos en materia de cuotas compensatorias que teníamos vigentes en 2001 respecto a China. Estas reservas nos permitieron mantener temporalmente restricciones a las importaciones. Esto lo hicieron muchos países. México, insisto, como estaba en posición de vender caro su amor, pudo negociar 6 años de reservas con aranceles del 1000%, del 500%, del 750% y del tamaño que quiso. Otros países hicieron otras cosas. Esto se hizo con lo que se conoce como un cuarto de al lado. Se sentó el gobierno mexicano con los industriales en ese momento, y lo que le dijimos básicamente a China en ese momento fue: voy a dejar medidas que son incompatibles con la OMC. Respecto a cualquier otro país que tengamos medidas incompatibles, pues evidentemente nos puede inmediatamente demandar con la OMC. Entonces, en realidad lo que se negoció fue una cláusula de paz con China. Fue: durante 6 años voy a tener las cuotas que sé que son incompatibles con la OMC, pero que no me vas a poder demandar en 6 años. Adelante. Ese plazo negociado termina este 11 de diciembre de 2007, no hay plazo que no se cumpla. En ese momento 6 años pues parecía un largo tiempo para hacer muchas cosas. Los 6 años pasaron. Lo que nosotros nos comprometimos no fue a quitar esas cuotas en 2007. Nos comprometimos a decir: hoy 2001, que son incompatibles con la OMC. Cuando llegue 2007, a lo que me comprometo es a ponerlas
en conformidad con la MC. Es decir, México nunca ha aceptado, ni con China ni con nadie, tener una relación de comercio desleal. Lo único que se dijo fue, en este momento yo pongo las cuotas, más bien mantengo las cuotas que ya tengo, en 2001 no te voy a aceptar comercio desleal, lo único que voy a hacer es, en este momento, poner las cuotas en orden. De los 21 sectores entonces reservados, 4 cayeron en irrelevancia por distintos motivos, que eran 17, y sobre esos 17 sectores reservados, hoy se han iniciado cuotas compensatorias en 10. El resto de las revisiones va a iniciar antes de que venza la reserva, insistimos, vence entonces. Quería dejar cualquier duda que tengan respecto a estos temas que hemos platicado para la sesión de preguntas y respuestas, pero ya en términos de exposición creo que fue más que suficiente. Concluimos pues en que no debemos considerar a China como un competidor nada más, como un problema nada más, es una oportunidad, es un amplísimo mercado para vender nuestros productos, tienen ventajas comparativas respecto a México que nosotros podamos aprovechar para comprar y tener, por lo tanto, para nuestros consumidores mejores productos y servicios más baratos. Con la calidad que los propios consumidores mexicanos y las autoridades, evidentemente, en las materias de riesgo sanitario dejen entrar al país. China es un mercado en constante expansión del que nos podemos beneficiar, tenemos que aprovechar los nichos de mercado. Necesitamos, evidentemente, y como la Secretaría de Economía insiste en cada foro, trabajar en la competitividad. La competitividad no es solo del país, la competitividad es de nuestras empresas. La competitividad es de las empresas mexicanas que son las que compiten con las empresas chinas. El gobierno puede hacer muchas cosas en términos regulatorios para hacerlas más competitivas, pero el gobierno no se puede encargar personalmente de que las empresas trabajen con calidad, contraten personal calificado, se dediquen a agregar valor. Es un trabajo que se tiene que hacer conjunto. Y bueno, el GAN es una de nuestras herramientas principales. El GAN, el grupo de alto nivel, nos permite estar en permanente contacto con China sobre los temas de interés. Y bueno, pues con esto terminamos la exposición. Perdón, yo te pediría… Por el momento están allí, pero vaya, no te me vayas, porque sí hay más. Gracias. Bueno, pues con eso concluyo mi participación y estoy a su disposición para la sesión de preguntas y respuestas. Si me permiten nada más para poder tomar nota. Ya nos hemos visto en otros eventos, Miriam, ¿cómo estás? Quisiera preguntarte, hace este mismo año la Secretaría de Economía encabezó la demanda contra subsidios chinos detectados por varias industrias y pues apoyado por también el gobierno de Estados Unidos. Quisiera saber si aprovechando este diálogo tanto multilateral, que bueno, ya lo aprovechamos un poco, como el diálogo bilateral a través de tal vez el grupo de alto nivel o de las mismas secretarías y ministros de Economía, se está tratando este tema de las subvenciones como un tema en particular, ya que en opinión de varios expertos, estos subsidios han sido en gran parte detonante del crecimiento tanto económico como industrial de China. Gracias. Cristina, buenos días. Mi nombre es Jorge Velázquez, vengo de Válvulas Worcester. A nosotros nos interesa muy particularmente lo de las cuotas compensatorias, porque prácticamente nosotros queremos que en enero ya sepamos si vamos a tener todavía las cuotas o ya no van a existir. Prácticamente queremos ver este asunto y quisiera que abundaras más sobre los otros sectores que comentaste, que también están, y en general la estrategia de la Secretaría de Economía para las cuotas compensatorias.
Mira, y 2 o 3 temas, de nuevo muchas gracias por la presentación. Un tema general, ¿por qué se ha comercializado tanto la relación binacional? ¿No? La relación China-México hoy en día pareciera concentrarse estrictamente en temas comerciales y además en la Secretaría de Economía, siendo que la agenda política y de múltiples perspectivas pues es mucho más amplia que esto, ¿no? Entonces, incluso hace 2 semanas estábamos acá con el señor Wu de China Hoy, planteando el tema que desde la perspectiva china, México es mucho más que comercio y acá China es comercio y cuotas compensatorias, ¿no? Una segunda pregunta, y de nuevo con un espíritu de diálogo crítico, ¿por qué no funciona el GAN? Es decir, la agenda del grupo de alto nivel se conoce desde su existencia, yo diría. El tema de turismo, de visas, de estadísticas. Lo de las estadísticas es una desgracia, ¿no? O sea, sabemos que las estadísticas, la diferencia es 3-1 y seguimos en esas, ¿no? Y con ese paso pues, nos la seguiremos en 10 años así. ¿Por qué no avanza el grupo de alto nivel, que es una enorme oportunidad de encontrarse constantemente, y estamos pues a 15 días de las cuotas compensatorias y medio mundo sin saber qué va a pasar, ¿no? Un tercer, y bueno, tenía varias más, pero y una última, ¿no? Y vinculado a este tema de las cuotas compensatorias, o yo diría en forma de nuevo un poco irónica y cínica, más bien las cuotas simulatorias, ¿no? Es decir, simulatorias en el sentido de que las aduanas simulan que controlan las fronteras, la Secretaría simula que hace una política comercial e industrial, la Secretaría de Hacienda simula que crece el país y no crece, etcétera, etcétera. ¿Qué es? Efectivamente, la propuesta va a ser entonces de eliminar todas las cuotas, como lo ha presentado en algunos foros el subsecretario, de eliminar todas las cuotas siempre y cuando las empresas no demuestren lo contrario, ¿no? Que iría un poco en la línea de la última pregunta. Les agradezco sus preguntas y su interés en estos temas. Empezando con la pregunta de Miriam. Miriam nos dice sobre la demanda de subsidios. Bueno, es un poco al revés. El demandante de Estados Unidos, México se adhirió a esta demanda para participar. Es cierto y existe una apreciación generalizada de que parte del crecimiento acelerado que ha tenido China ha venido a partir de la planificación de la economía por parte del gobierno, la participación del Estado, que en gran medida se traduce en subsidios directos e indirectos. Se traduce además a todo lo largo de la cadena productiva china, porque, digamos, las actividades que sí están privatizadas normalmente requieren recursos que están estatizados a su vez, por lo tanto es difícil medir exactamente qué parte de apoyo están recibiendo. Ahora, evidentemente México se sumó a la demanda en contra de las subvenciones o subsidios que tiene China. China, cuando se adhirió a la Organización Mundial del Comercio y como parte de una estrategia mucho más amplia, que no fue nada más la estrategia OMC, de China empezó a trabajar en encontrar, digamos, un balance que le permitiera aprovechar las ventajas de una economía abierta sin perder la planificación estatal. Ellos conocen las reglas de la OMC, conocen las reglas contra subsidios y han avanzado en un enorme paquete de reformas fiscales, la mayoría de las cuales, la última etapa de las cuales entra en vigor el 1 de enero de 2008, la nueva ley del impuesto sobre la renta, con importantes modificaciones, donde China al menos sostiene que desaparecen los subsidios prohibidos por la Organización Mundial del Comercio. Ya veremos, México está trabajando en la parte técnica para ver qué parte de estos subsidios se pueden considerar subsidios prohibidos, cuáles no. Como ustedes saben, la Organización Mundial del Comercio no prohíbe los subsidios, prohíbe los subsidios que dan ventajas desleales a un socio comercial. México tiene subsidiadas
una gran cantidad de actividades también, y son simplemente subsidios de los que permite la OMC, porque no implican una desventaja comercial injusta en términos de la Organización Mundial del Comercio. México es parte de esos casos, los vamos a seguir adelante, se están defendiendo. En caso de que China efectivamente retirara los subsidios prohibidos por la OMC, pues México eventualmente no seguiría adelante. Si China mantiene esos subsidios, se seguirán los casos, y en caso de que México los gane, que sería lo esperable, pues tomaremos las represalias comerciales que permite la OMC en el marco de el panel binacional cuando obtengamos una resolución. Pasando a la pregunta de cuotas, bueno, antes de entrar a cuotas compensatorias, Enrique, preguntabas sobre que está comercializada la relación bilateral. Bueno, si bien yo no comparto la opinión, me parece que el gobierno tiene una estrategia más amplia, que el gobierno está trabajando a través de diversas instancias en la relación cultural bilateral con China. Pues yo vengo de la Secretaría de Economía y la parte que conozco es la parte comercial. No podría abundar en las otras estrategias que está llevando el gobierno. A la Secretaría de Economía le toca, y el grupo de alto nivel es un grupo en materia comercial, no es el único grupo que existe de trabajo con China, pero es un grupo enfocado en la relación comercial con China. Ahora, insisto una vez más en que la falta de recursos materiales y humanos para tener una agenda más amplia con China, pues es parte de una responsabilidad conjunta, pero yo la parte de la que yo puedo hablar, que es por parte de la Secretaría de Economía, es la comercial. No estaría en posición de poder ampliar sobre la relación cultural México-China o cualquier otra vertiente de la Secretaría. No es… nosotros como Secretaría de Economía pues tenemos que poner todo el énfasis en la relación comercial de cualquier manera. Perdón, un segundo. Adriana viene también de la Secretaría de Economía a acompañarme y para que nos pueda aportar también mayores puntos de vista, que se quede aquí en el podium conmigo. Ahora, por el lado de la agenda que tenemos con China, insistía, existe una parte bilateral y una parte multilateral. Estamos tratando de avanzar en la agenda a través del GAN. Yo no coincidiría con que no funciona el grupo de alto nivel. En lo que sí coincidiría es que en una relación bilateral o multilateral se construyen a lo largo de un tiempo considerable, que digamos los resultados de los trabajos se empiezan a ver en que es mucho más estrecha hoy la relación que tenemos, la relación comercial, la relación de diálogo, de lo que pudo haber sido al momento de la relación de la creación del grupo de alto nivel. Estamos empezando a ver los frutos. Sin embargo, parece ser que sí, a pesar de que nosotros vemos estas dos agendas, la multilateral y la bilateral, como dos frentes distintos, estamos tal vez bajo la impresión de que China lo ve como un solo paquete, que con México tiene una agenda única, en donde si se atora una cosa por un lado, se atoran todas las demás. Nosotros hemos estado trabajando muy fuerte en separar con China los distintos niveles y decir, seguimos trabajando en la agenda de turismo, en la fitosanitaria o en cualquier otra, a reserva de los demás temas que se estén presentando. No estamos seguros de que en ese sentido sea recíproco. Ahora, creo que sí se han visto, insisto, avances que son avances lentos, que son avances que así son en cualquier relación comercial entre dos países. Así se construyeron las relaciones comerciales que tiene México hoy con otros países. Ninguna… nos presentamos un día con el país que fuere y al año siguiente teníamos una enorme y fluida relación. Se tienen que ir construyendo en muy diversos frentes. Es un reto importante, pero sí se está haciendo mucho trabajo. El secretario de Economía actualmente
se reúne de manera permanente, no solo con su subsecretario, sino con todo su equipo ampliado, que incluye al INPI para la parte de propiedad intelectual, a la COFEMER para la parte regulatoria, toda la parte que construye el sector coordinado de la Secretaría de Economía, se reúne permanentemente, y uno de los temas permanentes en la agenda es China, y por todos los frentes, por el frente de propiedad industrial, insisto. Tenemos a través también, el presidente Calderón ha tenido una muy proactiva agenda con su gabinete, se reúne también permanentemente con el denominado Gabinete Económico y de Competitividad, en el cual, entre otras muchas dependencias, somos parte Economía y Hacienda. En ese grupo del Gabinete Económico, con el presidente de la República, constantemente se trata el tema de China, y en ese tema constantemente se le presenta al presidente Calderón los avances que hay, se discute con el resto de los secretarios, con Zagarpa, para ver los temas, con las agencias que tienen que ver con la relación fitosanitaria. Hay constantes reuniones con la Secretaría de Hacienda para tratar el problema aduanero. Existe un problema de recursos en las aduanas, eso no hay la menor duda. Existe un problema de corrupción del que estamos conscientes, existe sobre todo, además, un problema de los puntos a través de los cuales se pueden parar productos en frontera son limitados, y los puntos de entrada al país son mucho más grandes de lo que podemos controlar permanentemente. En última instancia es un tema de recursos, es un tema que en el presupuesto 2008 viene poquito más de recursos para el tema aduanero, no es un tema que depende de economía, pero que estamos trabajando para que sea una agenda conjunta. Entrando por el lado de las cuotas simulatorias, como le llamó Enrique, o las cuotas compensatorias. Yo no coincidiría en que son simulatorias, en tanto, si bien existe este problema aduanero, pues si está tan preocupada la industria por si se eliminan o no se eliminan, pues será porque paran una gran cantidad de importaciones. Si las cuotas no sirvieron para nada, pues nadie estuviera preocupado en lo absoluto de que se quitaran. Las cuotas compensatorias, un arancel del 1000% y del 500 y del 250, sí ha sido una herramienta que ha reducido las importaciones chinas en condiciones de dumping. Entonces, yo no coincidiría en que son simulatorias, sino no entendería de ninguna manera por qué está preocupado nadie, por qué existan. Entonces, me permitiría insistir en que las cuotas sí son una importante herramienta dentro de la estrategia contra el comercio desleal. Ahora bien, las cuotas compensatorias hoy vigentes con China no tuvieron el estricto fin de compensar, como su nombre lo indica, el comercio desleal que China pudiera tener, sino de impedir las importaciones. Como estrategias que para impedir las importaciones, creo que ahí su alcance es limitado, por un lado, por la parte aduanera, y por el otro, porque las cuotas compensatorias no son una herramienta para impedir el comercio, sino para compensar una práctica desleal de cualquier economía en sus exportaciones hacia nuestro país. Entonces, es muy importante entender, la Organización Mundial del Comercio permite el uso de las cuotas con el único fin de compensar. ¿Cómo se compensa? Se compensa midiendo de qué tamaño es el dumping, es decir, la conducta desleal. Una vez que se calcula el margen de dumping, la Secretaría de Economía impone una cuota compensatoria que intenta combatir la práctica desleal, poniendo en igualdad de circunstancias a los competidores, no impidiéndole a los competidores participar en nuestro mercado. La Secretaría de Economía, y en particular el subsecretario Arce, que cada vez que participa en un foro yo estoy involucrada, normalmente o lo acompaño o preparo el documento, no ha dicho nunca que las cuotas se eliminen el 11 de diciembre, y les lo digo con conocimiento de causa, les digo porque las presentaciones las preparo yo y lo acompaño en todas estas cosas, y entonces yo sé que nunca ha dicho esto. Lo que ha dicho constantemente es: el 11 de diciembre vence la reserva. Para el 11 de diciembre tenemos que tener una estrategia para poner las medidas compensatorias en orden con la OMC. Eso va a resultar de manera necesaria en que algunas se eliminen, eso sí lo hemos dicho constantemente. ¿Cuáles? Pues las que no tienen razón de ser.
Hemos dicho también constantemente, eso va a hacer que muchas se reduzcan. ¿Cuáles? Pues las que no tienen razón de ser en 1000% porque no hay dumping del 1000%. Hemos dicho, otras se van a mantener. ¿Cuáles? Pues las que tengan el margen de dumping que sea adecuado para compensar la práctica desleal de China. Esa ha sido la estrategia de la Secretaría de Economía. Para poder poner las cuotas de conformidad con la OMC, ¿qué hay que hacer? Primero, pues leer la Ley de Comercio Exterior para saber cuáles son estas condiciones que están ya recogidas en nuestra legislación. Leer el acuerdo antidumping de la ley, de la OMC, ver cuáles son las condiciones en las que sí se puede mantener una cuota compensatoria. Y lo que nos dicen estos dos acuerdos son dos cosas muy sencillas. Tiene que haber dumping y tiene que haber daño. Y tiene que haber una relación causal entre el dumping y el daño. ¿Cómo vemos si hay dumping o no hay dumping? ¿Cómo vemos si hay daño o no hay daño? Con información. ¿De dónde podemos saber si la industria ha reducido sus ventas o no ha reducido sus ventas? Pues si no vemos lo que la industria vende. Y no hay otra manera de calcular el daño que no sea viendo una caída súbita en el precio o una incrementación súbita en las importaciones, y esa información no es información que el gobierno tenga pero quiera guardar en su bolsa, es información que cómo sabemos si la zapatera fulanita de tal o la empresa de válvulas fulanita de tal está sufriendo un daño si no vemos la información que nos permita sustentar que existe ese daño. Por eso la Secretaría de Economía tomó una estrategia de inicio de revisiones. En estas revisiones, que como comentaba ya se iniciaron 10 de las 17 y las otras se van a iniciar antes del 11 de diciembre, ¿qué es lo que queremos hacer? Decir, las reglas de la OMC nos exigen que haya dumping y que haya daño. Queremos empezar a ver en qué información, en qué productos hay dumping y daño. De los 21 sectores reservados, comentaba, 4 se eliminaron por razones diversas. De los 17 que quedan, son sectores. ¿Puedes avanzar en la presentación, por favor? Esto ya lo comenté. Traía, digamos, como sabía que el tema de cuotas compensatorias iba a ser, traíamos adelante algunas láminas. Aquí, por favor. Aquí están los 17 sectores. La OMC no permite poner cuotas compensatorias a sectores porque el dumping es una conducta de vender, básicamente, se por debajo del precio normal, el valor, normal de un producto. Ese valor normal, pues no es una cosa que el gobierno, ni de México, ni de China, ni de ningún lado, diga cuál es. El valor normal se calcula con los precios que están vendiendo las empresas y los costos que están teniendo las empresas. Entonces, es imposible que el sector bicicletas esté realizando esa conducta. El sector entero, la cadena de la bicicleta, la rueda, la bicicleta entera, la de niño, la grande, la chiquita, la de juguete, la de ejercicio, la de montaña, todos están vendiendo por debajo del valor normal, pues es imposible decirlo. Entonces, lo que se tiene que empezar a hacer es ver si es la bicicleta entera o sus partes, la bicicleta de montaña o la bicicleta de juguete o cuál bicicleta. Eso en el caso de bicicletas suena menos obvio que si hablamos de herramientas o de hilados y tejidos. ¿Cuáles? Hilados y tejidos sumados con prendas de vestir. Suma más de 800 fracciones arancelarias. Las cuotas compensatorias deberían de estar puestas para una o tal vez un par de fracciones arancelarias a la vez, no 800, eso no lo permite la OMC. Entonces, lo que tenemos que empezar a ver es cuáles de estos productos efectivamente están en esa posición. Por poner un ejemplo adicional, en materia de calzado, uno de los productos que hoy tiene una cuota compensatoria son las botas de esquiar. México no tiene una sola empresa que produzca botas de esquiar y China tampoco. Entonces, tenemos un bloqueo a un producto que ni ellos producen ni nosotros tampoco. ¿Cómo va a haber dumping y cómo va a haber daño? Entonces, va a tener que eliminar la cuota compensatoria a la bota de esquiar necesariamente. Bueno, puse el ejemplo más extremo, como ese tenemos muchos, pero la furazolidona, por poner un ejemplo, los propios productores de furazolidona nos están diciendo, quítame la cuota, necesito poder importar los insumos. Entonces, realmente lo que se hizo fue iniciar una revisión para permitir a cada una de las subpartes
partes que componen cada uno de sus sectores, ver, quieren cuota, no quieren cuota, y si sí la quieren, que nos den la información para ver dónde está el dumping y dónde está el daño. Si no hay dumping y si no hay daño, no, y relación causal entre el dumping y el daño, no se puede mantener la cuota compensatoria. Ese es el único punto. Ahorita en estos, los que ven en verde son las que no se han iniciado, las que ven en azul son las que ya se iniciaron. Entonces, se ha oído por allí que nos dicen, es que el gobierno quiere que hagamos su trabajo, nos pide a nosotros la información. No es así. El punto es que la información sobre si a la empresa fulanita de juguetes está teniendo daño por el dumping que está haciendo la empresa X de China, no la tiene el gobierno, la tiene la empresa. ¿Qué pasa aquí? Por circunstancias muy amplias en las que no podría entrar en este momento, lo que sí es cierto es que una enorme cantidad de la industria mexicana está vendiendo una parte de su producción al mercado informal. Esa parte que la propia industria mexicana, de algo están llenos todos los negocios informales, los tianguis y demás, y no todo es piratería y no todo entró informalmente. Es en gran medida parte de la producción de las propias empresas nacionales. Esas empresas no están reflejadas en la información. Entonces, ellos me dicen que venden 1,000 unidades de tal cosa cuando en realidad venden 2,000, lo que pasa es que 1,000 se está yendo al sector informal. Eso no se lo pueden dar a la Secretaría de Economía. Por lo tanto, el daño que les puedan causar las importaciones, tampoco pueden dar la información porque parte de su mercancía se está yendo al sector informal. Eso está haciendo muy complicada la entrega de información por parte de las empresas. Unas están incluso prefiriendo no dar información, no le quieren dar al gobierno parte de esa información. Entonces, este es un problema como todos los que tiene este país, todos de corresponsabilidad. Nada está exclusivamente en manos del gobierno, tampoco en exclusivas manos de la sociedad. Si la sociedad no tiene un gobierno que trabaje para ella, no va a poder con la regulación aplastante, con la corrupción aplastante. La sociedad sola no va a poder, el gobierno solo tampoco. Requiere la información de las empresas, requiere una estrategia conjunta con el sector privado, requiere que las empresas estén interesadas en modernizarse. Hubo 6 años en los que dicen el gobierno no hizo nada. El gobierno ha estado trabajando en las condiciones para que las empresas puedan trabajar mejor. Muchas empresas no hicieron una inversión en tecnología que les permita competir con China, no con la China, y por eso empezamos hablando de esto, de las empresas que pagan menos de un salario mínimo, no, con las empresas chinas que están invirtiendo en mano de obra, con las empresas chinas que están invirtiendo en tecnología, con las empresas chinas que han hecho su trabajo. No todas las empresas mexicanas han hecho su trabajo. En el gobierno estamos trabajando, el presidente Calderón está comprometido y el secretario de Economía está comprometido con hacer la parte que está en manos del gobierno respecto a las cuotas compensatorias. Por lo tanto, espero que esto conteste a la pregunta de Jorge de si se van a quitar las cuotas, pues vamos a ver si hay la información para quitarla, si no… si el sector puede acreditar el dumping y el daño, no se van a quitar. ¿Y de qué tamaño van a quedar? Del tamaño en el que esté el margen de dumping y nos permita tener un comercio justo con China. El gobierno, a través de la Secretaría de Economía, propuso unos programas de competitividad en diversos sectores. Quería saber ahora, bueno, con la fuerza que tienen las exportaciones chinas, tanto en el mercado mexicano como en el norteamericano, ¿qué han propuesto para la competitividad de nuestros productos en Estados Unidos frente a los chinos? Héctor Vázquez, quisiera volver al tema de las cuotas compensatorias y quisiera yo su opinión sobre lo siguiente. Ustedes están hablando de que
hay 17 sectores que están involucrados en el tema de la renovación y el ajuste de las cuotas compensatorias. Decir 17 sectores, pues es muy fácil, pues son 17, se cuentan en un segundo, pero estos 17 sectores implican no 1000, no 5000, 10,000, 15,000, 20,000 y podría ser más líneas de productos. Para llegar a determinar los factores que se han mencionado aquí, del margen de dumping, comparar un valor normal con un precio de exportación, el daño que esa importación, que además no hay importaciones con las cuotas compensatorias tan altas, no ha habido importaciones, entonces no hay elementos objetivos, no hay información, las fuentes de información se han cerrado para poder tener acceso a ese tipo de pruebas. Entonces, la tarea, el reto que tiene la Secretaría con este problema de la cláusula de paz es tremendo. Jamás ningún país en el mundo se ha enfrentado ante el objetivo, la tarea de llevar a cabo procedimientos simultáneos para un universo tan enorme como el que ahora existe con las cuotas compensatorias con China. Esto quiere decir que el tema pues, es muy complejo, el tema debió haberse previsto tiempo atrás, debía de haberse todas estas exageraciones, todas estas medidas muy arbitrarias, muy exageradas, debieron de haberse corregido, atenuado en el pasado y no quiero decir que un gobierno determinado, pero en general el gobierno dejó que las cosas siguieran caminando, las cuotas compensatorias tienen casi 15 años, y ahora de pronto lo que se hizo antes no sirvió y ahora a trabajar y a tener información y yo no sé realmente, me asombra y me asusta cómo el gobierno va a poder resolver un problema de la magnitud del que estamos ahorita enfrentando. Ese es el panorama que quisiera yo su comentario, licenciado. Gracias. ¿Qué tal, Cristina? Oye, mira, soy Logan Mesa, vengo del Senado de la República y doy aquí clase en la Facultad de Derecho. Y dentro de lo que es el tema de competitividad, que es en el Comité de Competitividad en donde yo estoy laborando directamente en el Senado, bueno, pues aquí difiero un poco contigo y te voy a decir por qué. Si en el año de 1999 teníamos el número 33 en materia de competitividad, de acuerdo al Foro Económico Mundial, en 2006, al año pasado, éramos el 58. Sí, bueno, ahora con el nuevo estudio que acaba de salir este 30 de noviembre, bajamos un poquito y estamos ahora, somos el número 52 en materia de competitividad global. Nos estás diciendo que el gobierno está trabajando para elevar los niveles de competitividad. ¿Cómo? Si hemos estado perdiendo 21 lugares durante un sexenio. Y bueno, y ahorita, pues bueno, por lo menos hemos recuperado unos que otros, pero todo no es justificable, ¿no? Realmente, el decir ganamos 6, 7 lugares, ¿no? En competitividad. Acaba de salir otro tema, que es el tema de competitividad logística, que es el del Banco Mundial. De competitividad logística, que podría ser de gran importancia para nosotros, que es calidad de las aduanas, infraestructura, envíos internacionales, y una serie de temas que también están catalogando, tampoco hemos salido bien. Entonces, ¿qué medidas está implementando Secretaría de Economía para realmente apoyar al sector empresarial para elevar los niveles de competitividad y pues sean lo más eficientemente posibles? Ahora, hay otro problema que nos enfrentamos, la reforma fiscal. Esta parte de la reforma fiscal, ¿cómo va a poder ser un empresario, va a poder ser competitivo cuando vienen y le implementan una serie de impuestos, el impuesto empresarial, tasa única, en el cual ya no le permite ser competitivo? Hay lugares en los que ya no le puede, en un momento dado, hasta deducir. Estoy seguro que obviamente no es tu materia, porque obviamente es materia de comercio internacional y no materia fiscal, pero va vinculada en la cuestión de competitividad para el sector empresarial. Entonces, esa sería mi parte, ¿no?
De hecho, competitividad y cuotas van de la mano, entonces podemos platicar un poco de ambas cosas. No sé si alguno de ustedes corre carreras, maratones, carreras de 10 kilómetros. ¿Nadie? ¿Todos se dedican a estudiar chino? ¿Alguien que haga algún otro deporte competitivo de vez en cuando? ¿No? ¿Algún ejemplo? Bueno, a lo que quería hablar, aquí alguien juega básquetbol, se me ocurría el tema de los maratones o las carreras. Parte del gobierno, del trabajo del gobierno para la compañera basquetbolista, podría ser, dependiendo de qué opinemos que debe de hacer el gobierno, emparejar la cancha, ver que la cancha tenga red, no sé más de básquetbol. Entonces, no sé qué más nos podemos referir para hacer las condiciones. Que entrene, que esté lista, que se pase las horas que hay que pasar cada día botando el balón y tirando canastas hasta que le pegue, no es trabajo del gobierno. Nuestro trabajo es emparejar la cancha, nuestro trabajo es hacer una serie de cosas. No podemos hacer que las empresas entrenen, boten la pelota. Podemos dar los incentivos para que lo hagan, podemos poner un premio al que más canastas meta, podemos hacer muchas cosas, pero lo que el gobierno no puede hacer es agarrar de la mano a todo el sector productivo y decirle, mira, fíjate que tú ya no eres tan bueno para hacer alfombras, pues porque ya hay quien haga alfombras mejor que tú. Entonces, mira, ahora te voy a llevar de la mano para que en lugar de alfombras pintes paredes. Y yo te voy a enseñar y yo te voy a dar la brocha y yo te voy a dar… No hacemos eso por dos cosas, no lo hacemos por una cuestión ideológica, no creemos que el gobierno le tenga que decir a nadie qué hacer ni cómo hacerlo. Y dos, porque si fuéramos tan arrogantes de pensar que el gobierno eso es lo que tiene que hacer, no tendríamos dinero para hacerlo, no tendríamos el dinero para reconvertir a toda la planta productiva. Entonces, el gobierno está trabajando y está trabajando muy fuerte en algunas partes de la competitividad. El gobierno no puede hacer que las empresas se pongan a botar la pelota y a tirar canastas hasta que se vuelvan buenos para eso. En ese sentido, hay muchas otras empresas en el mundo que, porque no están protegidas por algodones por el gobierno como estuvo este país durante tantos años, están acostumbrados a competir. No sé si ustedes oyeron recientemente, para el último maratón de la Ciudad de México, que hubo una solicitud de que no aceptáramos competidores kenianos porque siempre ganan. Y los competidores querían dejar fuera a los kenianos porque vienen y nos ganan y no tienen el pretexto típico de, claro, como ellos son ricos, como ellos son güeros, como ellos son esto y como siempre nos ganan. No, pues con los kenianos se nos acabaron los pretextos, son más pobres, están en peores condiciones y de todos modos nos están poniendo en la torre en los maratones y en las carreras, pues que no vengan. Bueno, Madrazo puede cruzar así y ganarles a todos. Bueno, justamente ese es el punto. Si Madrazo se sale con la suya y nadie se da cuenta, él cruza la meta y dice, ya gané, porque alguien me protegió, alguien me dejó salirme con muy poquito esfuerzo con el triunfo. A eso están acostumbradas muchas empresas mexicanas, a que alguien más les haga el trabajo de no dejar que los kenianos entren a correr sobre la misma pista, a querer estar en una actitud donde el gobierno además les ponga la rodillera por si se caen y se raspan. Tenemos unos empresarios que les está faltando tomar esta parte de corresponsabilidad. Y cada que el gobierno habla de corresponsabilidad, la prensa al día siguiente dice, se lava las manos el gobierno. No nos estamos lavando las manos, estamos tomando nuestra responsabilidad, pero no hay dinero que alcance para llevar a cada empresa de la mano a volverse competitiva. ¿Por qué las empresas que hacen distintos productos no invirtieron en tecnología, no hicieron esto? Y hoy nos dicen, ahora me sueltas de la nada. Perdón, todos los empresarios en 2001 supieron, porque la negociamos con ellos, la reserva, que esto se acababa en 2006. La parte que no haya hecho el gobierno, yo no me voy a lavar las manos, ni puedo decir en este momento que debió haber hecho el gobierno. Lo que sí puedo decir es, ¿por qué no los fuimos llevando poquito a poquito de la mano para que no los agarrara de golpe y porrazo? No, nunca fue de golpe y porrazo, hubo 6 años. Hubo 6 años para hacer esto. Si no hay importaciones chinas, ¿de dónde vamos a sacar la información? No, la OMC pone las reglas del país sustituto.
existen reglas para elegir un país sustituto porque no hay importaciones chinas. Entonces sí tenemos los elementos. ¿Por qué no lo hizo el gobierno? No, el gobierno, no voy a negar que tiene errores, limitaciones. En eso, digamos, estoy completamente de acuerdo, y antes que ser funcionario público, soy ciudadano. Y antes que ninguna otra cosa veo que en el sector textil en México han subido los precios de la ropa de 1994 para acá 200%, mientras que en Estados Unidos han bajado el 20%. ¿Por qué? Porque en México no podemos importar hilos y tejidos que permitieran hacer más baratas las telas, que a su vez permitieran hacer más baratas la ropa. Yo como ciudadano hoy pago más que en Estados Unidos o que en cualquier otro lado por mi ropa. Entonces, hoy estamos pensando también en los consumidores que pagan todo más caro, porque los empresarios todos quieren que el gobierno los lleve de la mano y les ponga las rodilleras. No, el gobierno ya no va a hacer eso. Este gobierno está comprometido con el comercio leal, con el comercio justo, no con hacer el trabajo de las empresas. Ahora, ¿qué estamos haciendo en materia de competitividad? Es muy importante ver una cosa. En todos los indicadores México respecto a sí mismo, México ha mejorado y seguimos cayendo respecto a los demás. ¿Por qué? Porque si bien México mejora respecto a sí mismo cada vez, no estamos siguiéndole el paso a los demás países. Gran parte de eso tiene que ver con las famosísimas reformas estructurales, con cosas que el gobierno el presidente Calderón está encabezando ahorita la agenda, como México tiene tarifas eléctricas, en particular las de punta, más altas que las de otros países. México tiene cargas laborales más altas que otros países. México tiene cargas fiscales más altas que otros países. De hecho, no me puedo pronunciar en materia fiscal, como tú mismo lo dijiste, vengo de Economía, no de Hacienda. Lo que sí te puedo decir es, una de las recomendaciones que hicieron todos los organismos que han estudiado a México es la tasa única. En este país nadie sabe cómo pagar impuestos y cuánto tiene que pagar, porque hay que hablar suajili, no chino, para entender las misceláneas fiscales y para entender todas estas cosas. La tasa única es un enorme elemento de competitividad y es una tasa menor a la que estaba en el sistema de regímenes múltiples. Entonces, esto le pega y se vuelve más caro para las empresas que no pagaban impuestos. Para las que sí pagaban, de hecho, se vuelve más barato. Entonces, yo no puedo hablar, pero la simplificación de los impuestos y tener una tasa única lo ha dicho todo el mundo. La OCDE, the World Economic Forum, el Fondo Monetario Internacional, y quien me digas, y de todos los espectros, porque ahorita hablé de todos los que muchos no estarán de acuerdo porque tienen políticas económicas liberales. Casi todo el mundo coincide en que los impuestos tienen que ser fáciles de pagar y tienen que ser de unas tasas muy fáciles. Multiplicas tus ingresos por punto tanto y eso pagas. Eso es lo que se pedía en todos lados, que fuera más fácil. Entonces, eso es lo que se persiguió con la reforma fiscal. Ahora, la competitividad tiene un gran componente legislativo, que bueno que nos acompañen del Senado, que el Comité de Competitividad, del cual Economía es miembro activo, vamos a cada ratito a platicar con el comité, estemos trabajando de la mano con el IMCO, con la academia, con la UNAM, con el ITAM y con todos los que quieran participar. Tenemos una agenda de competitividad, el famoso decálogo que el secretario de Economía repite en cada evento, pero toda idea que nos esté faltando, por favor, los invitamos a que nos hagan ver aquello que se nos está escapando de las manos. Estamos trabajando en el frente fiscal, en el de apertura, estamos luchando contra los monopolios, estamos luchando por abrir a la inversión extranjera. En este momento, por ejemplo, la telefonía, si todos pagamos menos de teléfono, necesariamente vamos a ser más competitivos. Eso es emparejar la cancha. En el ejemplo de la cancha de básquetbol, nos toca al gobierno quitarle los baches, pero no podemos poner a nadie a botar la pelota y tirar la canasta. Una última, porque además ustedes quieren hacer el anuncio de inversión extranjera. Sí. Guillermo Moreno, mi pregunta es más que nada, yo quisiera pedirte que reflexionaras sobre un comentario que hiciste en tu ponencia. Tú dijiste, ¿cuántos de los
estudiantes que hablan chino entienden requisitos fitosanitarios o entienden de requisitos fitosanitarios. Mi comentario es saber si puede ser que tú lo hayas dicho de una forma instintiva, pero el caso es que yo quisiera saber por qué, que si es el tema más sensible o es el tema que a final de cuentas nos preocupa más como país, que llegue un producto contaminado, que llegue como las famosas enfermedades que se dieron en las vacas locas o cosas por el estilo. Y además, no sé, se me hace interesante que lo hayas comentado porque ustedes vienen de la Secretaría de Economía y pues yo creo que este es un tema que lo podría analizar con mucho más prioridad la Secretaría de Agricultura o de Ecología. Bueno, gracias. Sí, buenos días todavía. Mi nombre es Demetrio Rojas Torres. Yo soy de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Investigo pues todo sobre política económica, no políticas públicas, que son dos cosas diferentes. Bueno, después de escuchar esta exposición, licenciado, pues, y como usted mismo lo dice, bueno, creo que se trata de que todo mundo participe con ideas, y ahorita después de escuchar esto de la cancha, me parece muy, yo diría un ejemplo muy reduccionista, ¿no?, de la realidad, de lo que es los sistemas económicos y de lo que es la economía. Yo diría que habría que estudiar un poquito más acerca de las teorías económicas y de mejorar la perspectiva económica. En ningún país que ha sido exitoso, Alemania por ejemplo, pudo haberse desarrollado si no hubiera tenido una teoría económica conectada con su realidad. El problema es que México ha copiado, sobre todo con la política neoliberal, ha copiado modelos que se corresponden con países de diferente grado de desarrollo. Entonces, yo creo que habría que repensar la política económica, industrial, básicamente, que se ha seguido desde la apertura que se dio en el país. Habría que hacer una reconsideración, porque no podemos seguir, es decir, cuando hay programas de ajuste, los programas de ajuste son para ajustar algunas variables, pero no podemos vivir eternamente en el ajuste. Entonces, bueno, yo obviamente que se necesita mucho tiempo para discutir estas cosas, pero sí yo quisiera proponer en este punto como contribución, no solamente a la Secretaría de Economía, sino al gobierno y al mismo país, que ya hace falta donde participen la academia, las universidades, los empresarios, porque no se trata de andarle echando la culpa a unos o a otros, ¿no? Aquí yo vi como que no, pues es que el empresario pues quiere todo, ¿no? Que le ponga algodones, ¿no? Yo creo que no se trata de eso, se trata de que podamos construir, creo que hay el conocimiento de todas las universidades, por ejemplo, la academia, han hecho estudios muy valiosos, pero yo lo que también observo es que el gobierno, sobre todo, sigue manteniendo esta divisa que a mí me parece dramática, de que la mejor política industrial, pues es que no haya política industrial. Creo que hay que acabar con esas cosas, licenciada. Entonces yo sí, la verdad, con todo el ánimo de contribuir y no solamente ver, desde luego, siempre hay que, creo que la crítica constructiva es buena, pero sí yo recomendaría que se hiciera no sé, a lo mejor no se necesita inclusive financiamiento, la verdad, se necesita nada más tener contacto con todas aquellas áreas académicas de gente experta, y hay muchos profesores que han trabajado no solamente años, sino decenas, ¿no? Habría que aprovechar eso para que ya es tiempo de que este país, con todos los enormes recursos que tenemos, sigamos produciendo más pobres, licenciada. Yo creo que ya no, inclusive hoy digo, por favor, yo creo que habría que acabar ya con esa situación, ¿no? Gracias.
Buenos días, me llamo Claudia García Padilla, vengo de una empresa pequeña que somos importadores. Mi pregunta es, generalmente cuando vengo a estas pláticas, cuando hablan de las oportunidades de México con China, hablan generalmente de que nosotros podamos exportarle a China, debido al crecimiento que va a tener la población. Pero yo me pregunto, ¿cómo se puede hacer eso si siempre que se manda algo, pues generalmente son tan buenos que nos lo regresan mejorado a un precio más barato, y no suena atractivo para los empresarios, ¿no? Leí en la revista que, por ejemplo, pues el John Venture es lo único que pudiera funcionar, ¿no? ¿Qué otra opción tiene la Secretaría de Economía para tratar de fomentar estas exportaciones, ¿no? Leí en el periódico, por ejemplo, que ahorita están asustados porque creo que ya estaban cultivando nopales, ¿no? Y que los van a traer a México para mandarlos a Estados Unidos, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué se puede hacer, no? Eso es todo, gracias. A ver, la pregunta de los requisitos fitosanitarios, Guillermo. Bueno, era un ejemplo, tienes razón, la autoridad encargada es la Zagarpa y la Secretaría de Salud a través de Senacica y Cofepris en lo particular. Pero yo no estaba pensando en si China nos importa, cuando lo dije, es decir, es un tema para pensar, pero cuando lo dije, no estaba pensando en las importaciones de China de enfermedades, estaba pensando en la entrada de nuestros productos a China, porque esos son los que vienen en chino. Los de aquí, o sea, lo que nosotros dejamos entrar o no, está en español. Entonces, eso sí, lo conocemos. Entonces, para poder saber si aceptamos juguetes con plomo, vacas locas o cualquier otra cosa, pues son requisitos que establecen nuestras autoridades en español, y nuestro problema es tratar de que eso no entre al país. No es un problema menor, es un problema terrible de aduanas, de autoridades sanitarias y demás, pero yo cuando decía, ¿quién habla chino para que nos ayude con los fitosanitarios? Son los de ellos. Y a la Secretaría de Economía, para poder exportar, nosotros queremos exportar camarón de Sinaloa, nopales de donde me digas, zapatos, todo tiene en última instancia un requisito técnico fitosanitario, porque en todo podemos estar exportando también enfermedades, también plagas y también costos. Prácticamente todas las exportaciones tienen algunos requisitos fitosanitarios si hay alguna cosa viva aparejada en el proceso productivo. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, pues que para entrar a China requieres traducir las formas aduanales chinas, los pedimentos, saber qué es lo que te dejan pasar y qué no, pues necesitaríamos más expertos especializados. Ahí es donde tenemos una cola enorme, donde la embajada y las representaciones comerciales y demás nos echan la mano, pero que sí tenemos un rezago, que en el resto del mundo mucho el comercio se hace en inglés o en español con nuestros socios críticos, entonces no tenemos esa bronca. Con China sí, y lo que estamos viendo es para que los productos mexicanos puedan entrar allá. Uno de los tantos problemas es que hay que cumplir con su regulación y evidentemente ellos no se van a molestar en ponérnosla en un idioma que nos quede cómodo a nosotros. Entonces, nosotros tampoco nos molestamos por ponérselos a ellas en otros, ¿no? Independientemente de lo demás. Pero bueno, entonces esto viene también un poco a la pregunta de Claudia. ¿Qué hacer? Tu pregunta tiene dos vertientes. Cuando hay empresas importadoras, evidentemente los importadores lo que están buscando hoy, pues es que importar sea más barato, que puedan traer más productos de más lugares. Por eso nosotros también tenemos que proteger. Cuando ellos importan cosas más baratas de manera legal y en condiciones de comercio justo, eso beneficia a nuestros consumidores. Entonces, nosotros tenemos por el sector importador el mismo respeto que por cualquier otro sector, viendo que si traen las cosas legalmente y en condiciones justas, pues de hecho los beneficiados somos todos en poder comprar otras cosas. Ahora, de estas cosas tengan insumos importados o sean enteramente producidas en México. ¿Qué hacemos cuando las exportamos a China y nos las piratean? Bueno, pues seguir peleando por el frente de la propiedad intelectual. Como ustedes saben, hay ahorita una enorme disputa sobre el tema de la cerveza Corona o Cerone, me parece que es el nombre, en China y demás. México está trabajando muy fuertemente con el INPI y con las empresas para intentar tener una estrategia de respuesta para que nuestros productos entren y sean consumidos en China. Ahora, lo mismo que hacen ellos de mejorar todos los productos que les llegan,
reconvertirlos y venderlos, lo podemos hacer nosotros y lo tenemos que empezar a hacer. Tenemos que empezar como empresas mexicanas a mejorar lo que hacemos con todos los productos que recibimos, mejorarlos y venderlos, ¿no? Entonces, ciertamente, ahora yo creo que tuve cuidado en decir, uno, el gobierno no se está lavando las manos, muchísimo menos yo. Desde el principio lo dije, o sea, acepto toda la responsabilidad que se quiera imputar al gobierno, estoy hablando de corresponsabilidad, me permito insistir, es de corresponsabilidad, no le estamos echando la bolita a las empresas, estamos intentando repartir responsabilidades para lo que cada quien es mejor, las empresas para producir, el gobierno para regular. Creemos que esa sería más o menos una división muy bruta. Lo de las canchas de básquetbol de ningún momento pretendió ser la realidad entera. Insistí en que era un ejemplo y una simplificación para un caso concreto. El gobierno evidentemente no opina que todo sea tan simple como emparejar una cancha. Sabemos que hay retos mucho más importantes y demás. Era un ejemplo y una simplificación. Siento mucho si resultó sobresimplificadora, esa era la idea. Pero en términos de política industrial, solo quisiera insistir. Yo no estaría de acuerdo en que el gobierno no tiene política industrial. Puedo coincidir en que usted la apruebe o no, o esté de acuerdo con ella o no, absolutamente, pero sí existe una política industrial a cargo de la propia Secretaría de Economía y en manos de, además de una persona que tiene una enorme experiencia, que es la subsecretaria Rocío Ruiz, que tiene muchos años en esto. La secretaria Ruiz, junto con el gobierno, con el resto de la Secretaría de Economía y con el resto de la Administración Pública Federal, ha estado trabajando verdaderamente muy fuerte en temas de nanotecnología, logística, aprovechamiento de cadenas productivas, inclusión de las pymes en la política industrial, fomento al sector servicios, que antes la política industrial pues estaba pensada en producir cosas y fierros, y se está ampliando lo que produce el país en todos los sentidos. Estamos trabajando con el Centro de Metrología muy fuertemente para fortalecer en asuntos metrológicos la estrategia de México. Estamos trabajando en muchas cosas. No pretendo ni por un momento reconocer las limitaciones e inclusive insuficiencias de este trabajo. Me permito simplemente insistir. Los frentes, el logístico, hay un programa muy grande ahorita para apoyar la reconversión logística del país, para aprovechar mejor nuestros puertos, para aprovechar mejor que las cadenas productivas estén localizadas en puntos estratégicos, que se sepa que si el productor de una parte está en Tamaulipas y el otro está en Michoacán, vamos a ver cuál es la mejor manera de que entre ellos hagan el producto, lo exporten y demás. Hay un enorme trabajo en ese sentido. Y se está trabajando con científicos, con industriales, con empresarios. No en todo estamos todos de acuerdo. Evidentemente, pues en una democracia así es siempre, pero sí nos podemos escuchar todos a todos. Estamos a sus órdenes en la Secretaría de Economía para escuchar todas sus sugerencias. El Comité de Competitividad, que por interpósita persona me permito también ponerlo a sus órdenes, porque el Comité de Competitividad es parte de nuestros representantes populares que están allí para trabajar en las medidas de competitividad que a todos nos interesan. Y por favor, sus participaciones no solo son bienvenidas, sino que son necesarias, y pues les agradezco mucho que hayan escuchado. Llevamos más de 100 reuniones en lo que va del año con los industriales para trabajar en las cuotas compensatorias. No estamos bajando la guardia, estamos escuchándolos constantemente. Digo, ha habido más de 100 mesas de trabajo con ellos. Estamos trabajando en el frente legal, en el frente industrial, en el frente del financiamiento, en el frente de los fondos. Se cabildeó muy fuerte con la Cámara de Diputados para intentar obtener algunos recursos adicionales para 2008, para el Fondo PYME, para el Fondo de Innovación, para CEINNOVA, que es otro de los fondos que tenemos de competitividad. Entonces, me permito insistir. Creo que sí hay muchas reflexiones adicionales que hacer. Esperamos que nos inviten en los foros donde podamos ser parte de esa reflexión. Gracias a todos.
sí, cuotas compensatorias. Sí. Pues los invito a enviar su currículum a la Secretaría de Economía. Nos va a ser de enorme utilidad tener esos recursos humanos, por supuesto. Pues les agradezco a ustedes, gracias por su paciencia.